Buenas tardes, queridos participantes. El día de hoy vamos a tener la última reunión de este tercer corte y a su vez del semestre. Entonces vamos a proceder a compartir pantalla para tomar nuestro soporte, como siempre se hace, y posterior a ello colocarlo en la plataforma. Un momento, por favor. Bueno, muy bien. Ya tomamos nuestro capture y sí, bueno. La minuta de trabajo del día de hoy va a ser la siguiente, una pequeña introducción. Vamos a hablar un poco acerca de la teoría de la contingencia. Vamos a hablar también de la nueva visión de la organización, como algunos representantes como Stacy, Forges, Brenda Zimmerman, Morgan y Goldstein ven o avisoran las organizaciones y las comparaciones que algunos de ellos realizan, así como los diferentes aportes. Por último, pues daremos una conclusión y al final el cierre. Empecemos pues con nuestra introducción. Recordemos que el primer recurso es un material bastante extenso en el cual pues les he mandado a realizar actividades o les realicé planteamientos en la primera actividad. La intención de ello fue que ustedes, ¿verdad? Pudieran usar ese material de la forma más adecuada posible. Y bueno, esto es como quien dice un complemento a ese material tan extenso, uh, con la intención de que tomen tanto este segundo resumen como el anterior de la cuarta clase para fines de la evaluación de la segunda actividad. En este primer recurso se trata es de ver cómo se plantea o se hace el estudio de las organizaciones y eso empieza o se inicia desde las ciencias económicas y sociales en las cuales se hace un enfoque hacia la organización y el recurso humano que la conforma fundamentalmente, acompañado del recurso tecnológico, que como bien lo decía Tavistock, y lo vimos en muchísimas clases, el enfoque de que Tavistock se ve a la larga la organización como un sistema con dos subsistemas fundamentales que son el recurso humano y los equipos o el recurso tecnológico. Visto esto, pues vamos a ver cómo algunas teorías, entre ellas muy famosa, la teoría de la contingencia, y digo por qué famosa, vamos a verla a continuación, cuyos representantes están acá arriba. Vamos a corrernos un poquito para acá, jóvenes. ¿Sí? Ya va, un segundo. Perdón. Ajá. Entonces, digo que es muy importante la teoría de la contingencia. ¿Por qué? Porque la palabra contingencia me indica que me implica como medidas a tomar
al momento, ¿verdad?, de que ocurra un suceso no esperado, digámoslo así. Pues entonces tenemos que los primeros representantes son Fielder, Dee, Starbuck, Thompson, Lawrence, Lorch y Burns. ¿Qué comentan ellos de esta teoría? Dicen que la administración de una organización no se puede realizar de forma homogénea. ¿Qué quiere decir? Que todo está compacto, que es exacto, que todo lo tengo que realizar en conjunto. Dice que cada organización es única porque tiene sus propias características, su propio personal, ¿verdad? Y obviamente tiene su recurso humano, material, su jerarquía, su estructura, digámoslo así. Y dentro de ella se aplican se aplica el proceso administrativo junto con sus técnicas. Entonces, cada organización tiene, digamos, sus directivos que son los que la orientan para la toma de decisiones. Y a su vez, esa organización se encuentra dentro de un entorno que no es el mismo en los diferentes ramos del comercio, digamos, del mercado. Por ello, entonces, tanto su parte interna que la caracteriza a ella misma como el entorno van a definir cuáles serán las políticas que tome la empresa o digamos, la planeación que ella realice. Entonces, esto me indica que es esta falta de homogeneidad en cada una de las empresas porque son propias por sí mismas, con sus propias características, como ya había dicho, pues da inicio a la nueva concepción de las organizaciones desde las teorías del caos y la complejidad. Ante ello, hay diferentes puntos de vista y fueron recogidos de esta manera. En el caso de Stacy de Reino Unido, en el año 91 planteó que la organización como sistema estaba en inestabilidad limitada o realizó sus estudios desde ese punto de vista. Por otra parte, Forges, junto con su compañero en Francia, lo plantearon como un sistema dinámico no lineal. Y Zimmerman, que es una de las autoras que se encuentra en el recurso número 1, del cual yo les envié digamos, un planteamiento, ella ve la organización como sistema en no equilibrio. Quiere decir en desequilibrio. Por otra parte, Morgan y Goldstein en el año 93 estudian la organización autorreferencial o autopoiética. Estos diferentes puntos de vista son los que llevan a pensar que entonces no podemos hablar de homogeneidad dentro de las organizaciones y que existen nuevas concepciones. Entonces, la organización vista desde estos diversos puntos, en donde fue tratada por todas estas personas entre los años 88 y 93 con sus correspondientes, digamos, aportes. Yo decidí que colocarles, ¿verdad?, para mejor información, las características de la teoría de la contingencia. Y lo coloqué en pasos, como se puede ver en el dibujo, en la imagen, perdón, del lado izquierdo. Entonces, básicamente hablamos de 4 fases. En la primera, perdón, 4 características. En la primera hablamos de que le da prioridad al ambiente externo de la organización. La segunda es que la estructura organizacional debe ser flexible y adaptarse al ambiente, es decir, quiere decir que toma el ambiente como primario, digamos, como el que regula a lo otro. Hace dependiente a la estructura organizacional de las ocurrencias en el ambiente. La tercera es que busca equilibrar las condiciones del ambiente interno
y del externo de la empresa, es decir, su entorno mediato e inmediato, que sería el externo, con lo interior de la empresa. En la cuarta, existen factores externos generales y específicos, o sea, estudian dentro de ese medio ambiente qué cambios han habido y toman los específicos, que son los que están generando ruido, digámoslo así, dentro de la organización. Veamos pues cómo diferentes autores, entre ellos Stacy del Reino Unido, un señor que él trabajó muchísimo, él se ganó un premio especial por sus contribuciones a estas teorías, ¿verdad? Él básicamente habla de, ya él falleció, él plantea que estamos muy necesitados de un nuevo marco de referencia, es decir, que él dice que necesitamos ver a la organización alejada del equilibrio. ¿Por qué? Porque hay diferentes cambios que ocurren dentro de ella. Y bueno, en este vaivén de la complejidad y de alejarnos fuera del equilibrio, él plantea que esa complejidad está relacionada con la conducta no lineal y con los sistemas de retroalimentación en red. Por ello es que él ve que las organizaciones son no lineales o explica que las organizaciones las consideran no lineales debido a la combinación de la retroalimentación negativa con la positiva que en ella tienen lugar, así como las demoras que se producen en los mismos. Muy importante hablar de la retroalimentación positiva y negativa. ¿Esta con qué tiene que ver? Se supone que cuando yo planteo en una organización, se plantean objetivos y tengo resultados, los comparo con los resultados esperados. Para poderme hacer entender, voy a tomar un ejemplo de la vida cotidiana en donde hablamos de la glándula tiroides. Cuando una persona no está produciendo tiroxina, ¿verdad? Se le presenta algo que se llama hipotiroidismo. Y cuando ella produce la tiroxina en aumento, se dice que la persona tiene afectada su glándula tiroides a nivel de hipertiroidismo. Entonces, son dos. Hipo, que implica que está produciendo menor cantidad de sustancia, de tiroxina, hiper, que está produciendo mayor. ¿Qué quiere decir esto? Que el médico le regula, ¿verdad?, a la paciente para que ella llegue a valores normales de producción de una tiroxina, que es la que va a ayudar al organismo a que realice todos los demás metabolismos. Entonces, las dosis no son las mismas, el tratamiento no es el mismo. Por lo general, las personas con hipotiroidismo, el hipo quiere decir que está por debajo, eso es una retroalimentación que para este caso sería positiva. ¿Por qué? Porque como le hace falta, necesita más. En cambio, el hiper, como le sobra, necesita menos. A eso se refieren las retroalimentaciones negativas y positivas, en la regulación de algún parámetro que se encuentra dentro de la parte de transformación de materiales que está incidiendo en los resultados. Una vez explicado esto, puedo decirles, ¿no?, que planteamiento de él como organizaciones no lineales en cuanto a retroalimentaciones positivas y negativas conlleva a la consecuencia de no proporcionalidad entre una acción y el efecto correspondiente. Por otro lado, él plantea que cuando hablamos de sistemas en inestabilidad limitada, es porque se supone que el sistema va a continuar, va a vivir, su proceso de vida sigue, quiere decir que va a llegar un momento en que se tiene que adaptar a los cambios del entorno. En las que emergen un orden de la autoorganización espontánea. Esto que él está planteando son todas las características a través de las cuales él realiza el estudio
y plantea que debemos ver una organización alejada del equilibrio. Por otro lado, considera que la clave en que las organizaciones sean sistemas en inestabilidad limitada se halla en el juego continuo entre sistema formal y sistema informal. Desde ese punto de vista, pues, él define características como las había visto antes, que tenía que ver con equilibrio estable, inestabilidad explosiva, inestabilidad, aleatoriedad, fragmentación e inestabilidad limitada. Y plantea los sistemas formales como dependiendo de cada uno de ellos. Voy a agrandar un poco la diapositiva para que ustedes puedan observar. Un momento, lo hice al revés, que él plantea un sistema formal a nivel de equilibrio estable como la integración mediante jerarquía y burocracia, feedback negativos de control. Mientras que la inestabilidad, el segundo aspecto, habla de sistemas de control descentralizados e inefectivos. Eso ocurre cuando el sistema formal presenta esta característica. Por otro lado, cuando me habla de inestabilidad limitada, ¿qué es lo que él plantea? Tenemos una integración mediante jerarquía burocráfica, y burocracia y feedback negativos de control. En ningún momento me está hablando de que no hay control, todo lo contrario, para que esa inestabilidad sea limitada y yo cese de que sea infinita, digámoslo así, que nada es infinito como tal, desde el punto de vista de la realidad que vive una empresa, pues sencillamente tiene sistemas de retroalimentación a nivel de control. Control, uno de ellos pudiera ser lo que nosotros llamamos control de calidad entre artículos buenos o defectuosos. Por otro lado, cuando hablamos de la inestabilidad limitada en el sistema informal, vemos cómo hay alta diversidad cultural, hay un conflicto, hay una actividad política extendida, hay una visión débilmente compartida y ambigua y pues se necesita de muchísimo aprendizaje. En cuanto a las estrategias que él plantea frente a la complejidad, él toma dos palabras básicas que son dentro de la comunicación de la empresa, la certeza y los acuerdos. En este caso, él plantea que para conseguir innovar y que la organización sea creativa se precisa de la irregularidad y la inestabilidad. Es partidario de ello. ¿Por qué? Porque es como cuando uno dice que salimos de nuestra zona de confort. Bien, acá él dice que la organización de éxito continuado es la que convive en la zona fronteriza del caos y se encuentra en inestabilidad limitada. Volvemos a observar entonces que su postura es que las organizaciones se alejan del equilibrio, pero se mantienen en una inestabilidad limitada. Estamos aquí en la línea en la cual él llama borde del caos, esta que está aquí. Podemos observar cómo, ¿verdad? Él hace la caracterización en varios segmentos, ¿verdad? Para poderlo explicar. Él habla de la certeza versus el acuerdo, que son los que me van a permitir clasificar estas estrategias en 4 básicas, que son las que tengo aquí. Voy a leer rápidamente aquí a que bueno, sabemos muy bien el concepto de certeza, pero para la aplicación de la parte de teoría de organización estamos diciendo que es el grado con el que se predice lo que va a suceder y se conocen con seguridad las consecuencias de las acciones. Mientras tanto que los acuerdos son medidas en las que las partes interesadas, involucradas, piensan de manera similar y alinean sus intereses y juicios. Es decir, que cuando yo estoy de acuerdo con otra persona, ¿verdad? Coincidimos en ciertos puntos de vista. Entonces, en función de ello, él, cuando está hablando de las empresas ante una situación de acuerdos y certeza, ¿por qué? Porque hay situaciones específicas donde se necesita ser asertivo y a la vez eh, eh, llegar a acuerdos. Él habla que digamos,
Cuando la empresa está en una situación simple, es decir, no tan complicada, tenemos una presencia de alta certeza y alto acuerdo. Quiere decir que es muy fácil tomar las decisiones y se confía en la racionalidad y las buenas prácticas para obtener la mejor, digamos, decisión. En cuanto a complicado, esto que está aquí en este gráfico me va indicando cómo se va, la empresa puede estar en diferentes momentos, digámoslo así. Entonces, cuando estamos hay que tomar una estrategia complicada, es porque las decisiones tienden a ser más el resultado de las negociaciones y de acuerdos que de deducciones lógicas, porque recordemos que para que nosotros a nivel gerencial tomemos decisiones, necesitamos justificar esas decisiones. En la complejidad es necesario, en la parte de estrategia compleja, es donde hay baja certeza o bajo acuerdo, una de las dos, y allí no todas las variables son conocidas. ¿Qué quiere decir? Que no desconocemos el motivo por el cual está ocurriendo un evento en particular que está afectando al rendimiento de la empresa. Es necesario que aprendamos a medida que se avanza, es decir, a medida que se va tratando la situación. Y la adaptabilidad y la capacidad de responder a cambios imprevistos son esenciales en este tipo de situaciones. Si se dan cuenta, entonces, importante lo que estamos conversando, que es lo que creo que muchas organizaciones aquí en Venezuela han tenido que hacer ante ciertos eventos que han ocurrido de manera inesperada y que ellos no pueden predecir lo que va a pasar. Cuando nosotros estamos hablando de una estrategia que es a nivel caótico, que es cuando tengo baja certeza y bajo acuerdo. En la anterior tenía una de las dos era baja, o era la certeza o era el acuerdo, y en esta es porque los dos son bajos. En este caso, es necesario visualizar o aumentar la certeza y el acuerdo. Bien, entonces tenemos que llegar a hacer el estudio de la organización de manera concienzuda para predecir qué es lo que va a pasar y, o sea, tratar, porque en muchos momentos las empresas no pueden hacer estas predicciones. Bien. Bueno, entonces me dediqué un poquito a hablar de él porque a mí me parece que él ha realizado bastantes contribuciones. De hecho, como les dije, que se ganó un premio por sus estudios en su doctorado y él planteó estas estrategias que están aquí. Podemos ver claramente el gráfico donde me habla de las características específicas de cada una de las estrategias en las cuales pues hay, digamos, las podemos caracterizar, podemos verlas acá muchísimo más grandes. Aquí podemos ver cómo cuando estamos a nivel de estrategia simple abunda la racionalidad y las buenas prácticas. En la complicada es porque nosotros conocemos, podemos decir qué va a pasar y tenemos una toma de decisiones a nivel político porque hay bastante acuerdo y bastante certeza también. Y tenemos toma de decisiones juiciosas. Por acá tenemos complejidad, es que tenemos que innovar, que tenemos que dialogar y que a base de ensayo y error vamos habituándonos a lo que le pase a la organización y así puede que o sigan las decisiones que se habían tomado al inicio o cambien. Ya cuando estamos a nivel caótico es porque impera el hecho del desorden total, no sabemos qué vamos a realizar y pues nos tenemos que enfocar en regresar a la estabilidad y a no ser, digamos, anárquicos y a llegar a acuerdos con las otras personas que están realizando el estudio de la empresa a nivel gerencial y que lleguemos a acuerdos determinados.
Bueno, volvemos para acá a continuar con la exposición. Ya vamos por la mitad. Nos falta un poquito de tiempo, pero podemos decir entonces que existen otros colaboradores de estas diferentes, digamos, de estos diferentes puntos de vista. En este caso, estas dos personas, en el año 1993, Dieter y Forges, plantearon la organización como un sistema dinámico no lineal y explicaron que esto se debía, perdón, a la dialéctica continua entre la convergencia y la divergencia. Es decir, entre estabilidad e inestabilidad estábamos en ese margen, digamos, entre evolución y revolución a la que están sometidas todas las organizaciones. Básicamente, entonces, hablaron de contingencia, divergencia, estabilidad e inestabilidad. Es decir, nos habituamos a esa dialéctica continua, quiere decir que estamos entre estas dos vertientes, la de la convergencia y la divergencia y la de la estabilidad y la inestabilidad. En este caso, ellos plantean que hay influencias mutuas de los actores externos e internos de una manera dinámica y prácticamente de manera indirecta y no mediata, todo lo cual hace también complejo el fenómeno organizativo a nivel de estudios. Entonces, dicen que algunas de las consecuencias que trae el hecho de estar entre estas dos vertientes son que la previsión del comportamiento de las organizaciones es imposible. ¿Por qué? Porque como están entre estabilidad e inestabilidad, convergencia y divergencia, quiere decir convergencia y divergencia. ¿Por qué se habla de esos parámetros? Sencillamente para llegar a opiniones, digamos, a las mismas opiniones o a opiniones similares, ¿verdad? Entonces dicen que la previsión del comportamiento de las organizaciones es imposible, de manera especial a escalas globales y a largo plazo. Y que ocurre todo lo contrario a pequeñas escalas si se piensa en el corto plazo, porque pudiera ser que se pudieran dividir las causas de los efectos, o sea, las causas de las consecuencias, y de ahí que poco a poco se pudiera tomar un cierto control a nivel empresarial de la situación que está viviendo la empresa. Por otro lado, perdón, comentan que las organizaciones son caóticas por naturaleza, ya que están sujetas a fuerzas externas e internas a las cuales son particularmente sensibles. Muy, muy importante el punto de vista de Tietar y Forges en cuanto a las organizaciones desde el punto de vista caótico y el porqué de ellas. En tanto que son sistemas disipativos, disipativos es que tienden a, ¿verdad? A que la energía y que los recursos que entran y se intercambian con el ambiente cambien, ¿verdad? Se modifiquen para facilitar esta modificación, digámoslo así, lleva un momento para facilitar esta interacción y modificación, se crea intencionalmente diferenciación interna o desorden para poder, digamos, tomar acciones con relación a algún cambio que venga del exterior. Y se dice, pues, entonces ellos continúan diciendo que las organizaciones como tal generan caos, que ese caos pues lo ven desde el punto de vista positivo porque pues la empresa tiene que reaccionar ante ese caos de manera positiva para seguir adelante. Y ellos a su vez consideran que dichos sistemas pueden tener tres tipos de equilibrio. Ellos hablan del equilibrio estable gracias a que el sistema está gobernado por retroalimentaciones negativas. Lo de las retroalimentaciones ya lo había explicado. Simplemente está en el punto medio, es decir, está en equilibrio porque
porque hay una situación de inestabilidad explosiva, dado la presencia preponderante de feedback de corte positivo. ¿Ok? Quiere decir que es todo lo contrario de lo anterior. Y cuando hay una presencia simultánea tanto de feedback, tanto positivos como negativos, ocurre que ahí se producen tres nuevas situaciones. Un equilibrio fruto de una estabilidad periódica quiere decir que al haber feedback positivos y negativos tenemos estabilidad periódica. Pudieras haber tres situaciones. En una estabilidad periódica, una dinámica gobernada por bueno, digamos, por un atractor extraño y o pudiera haber una dinámica completamente errática, azarosa, entre otros. Para los autores, para estos dos autores, la organización sigue una dinámica de este último tipo, es decir, una dinámica gobernada por un atractor extraño, al momento de que se le considera un sistema caótico, es decir, que ellos lo caracterizan con relación a esta dinámica gobernada por el atractor extraño, que es el que ustedes están viendo así. Y por ello proponen que para este tipo de situaciones las organizaciones, este tipo, cuando hablamos del sistema caótico, pues siguen hablando que las organizaciones son potencialmente caóticas por las fuerzas externas e internas que coinciden con respecto a la empresa, que la dinámica organizativa va de un estado a otro mediante un proceso discreto de bifurcación, es decir, que se sale y vuelve, vuelve, entra y sale, que la predicción es imposible de manera especial a escalas globales y a largos plazos. Y entre la cuarta y la quinta, ellos plantean que en un estado caótico la organización es atraída hacia una configuración identificable y presenta generalmente una forma fractal. Por último, dicen que las acciones similares pueden no dar lugar a similares resultados, es decir, que cuando la empresa está sometida, puede haber sido en el año 1900 o 2000, a una situación específica posterior en el año 2024, esa situación vuelve a ocurrir, no necesariamente las acciones que se hayan tomado deben ser en el año, como que la situación es la misma, toman las mismas acciones, pero esto no podemos predecirlo de esa manera, ya que hay cambios, hay variantes dentro del ambiente externo que pueden hacer que esos resultados no sean los mismos y por ende y por tanto la empresa no salga de una crisis específica. Entonces, vemos cómo estas personas plantean la organización como un sistema dinámico no lineal. Y vemos también que para ellos siempre el caos predomina en las organizaciones debido a las acciones del medio, tanto de la empresa a nivel interno como del entorno. Aquí tenemos a Zimmerman, que en el año 1993 planteó o propuso un equilibrio entre la teleología y el no equilibrio de la teoría del caos. Y en este caso, pues tomó en cuenta las características específicas que serían estados finales, que sería como los resultados obtenidos, temporalidad, predecibilidad, las retroalimentaciones, y ella planteó las diferencias entre estas diferentes enfoques, la teleología y la teoría del caos. Pueden verse claramente cómo ella habla de que en los estados finales con la teleología hay equifinalidad, pero con respecto a los feedbacks o las retroalimentaciones, dice que deben ser negativos porque estos amortiguan las fluctuaciones. Mientras tanto que la teoría del caos, en la teoría del caos, pues si nosotros hablamos de caos, hablamos de
este tipo de movimientos, ¿no? No hay nada estable, por lo tanto, allí los feedbacks que se observan son los positivos debido a que amplifican las fluctuaciones. Bueno, visto esto, podemos pasar a la siguiente diapositiva en donde me habla de otros, digamos, otros científicos o personas estudiosas que trataron de caracterizar a la organización. En este caso, ellos hablaron de una organización autopoietica, Morgan, ¿sí? Morgan en el año 86 habló porque la clasificó por ser autorreferencial, cerrazón autorreferencial quiere decir que estaba en un mismo entorno, hablaba también del egocentrismo y de la sensatez y de la evolución autorreflexiva. Vamos a hablar un poquito de lo que significa esto. La autopoiesis es la capacidad de los sistemas de producirse a sí mismos, presentan una red de procesos u operaciones y que pueden crear o destruir elementos del mismo sistema. Es decir, que ellos mismos se retroalimentan y a la vez, digámoslo entre comillas, se curan. Como respuesta esto ocurre como respuesta a las perturbaciones, es decir, cuando hay algo que hace eco o ruido, sencillamente lo elimina. Dicha red permanece invariante durante toda su existencia, manteniendo la identidad de sí misma. Para Morgan, la autopoiesis ayuda a ver que las organizaciones están siempre intentando conseguir una forma autorreferencial cerrada de organización. Quiere decir, soy yo misma, tengo mi propia identidad, digámoslo así, en relación con lo que está en el entorno, representando el entorno como una proyección de su propia identidad o una autoimagen. Por eso es que hablan de que las empresas son autorreferenciales. Y también comenta que el objetivo final es mantener su propia organización e identidad. Entonces, este señor Morgan plantea la autopoiesis como un principio en el cual la empresa es ella misma y tiene como reflejo su propia autoimagen, digámoslo así. Y por ello él plantea la evolución de la organización como la evolución de la autoidentidad. Entonces, si ustedes les pusieran a hacer una escogencia, ¿quién habla de la autoidentidad, de la evolución de la autoidentidad? Morgan, porque ve la organización desde el punto de vista de autopoiesis. Quiere decir que ella misma se regula. Goldstein, por su parte, en el año 1998 propuso un modelo autorreferencial de organización como base para explicar el proceso común de la resistencia al cambio. Goldstein considera que el carácter autorreferencial de la organización viene dado por las relaciones que la identidad de la organización, el entorno, las asunciones y las conductas mantienen entre sí. Este modelo es el que se encuentra aquí en el dibujo. Están las palabras están en inglés, pero bueno, identity, saben que es identidad, asunción, conductas y environment y behavior, que son asunciones y conductas. Quiere decir que aquí él habla de una autorreferencialidad y por eso él considera que estamos en presencia de un bucle cerrado. ¿Por qué? Porque ella depende de sí misma. La referencia no es con respecto a otras empresas, sino con respecto a ella misma. Muy importante entonces acerca de las relaciones. Vamos a continuar acá. Ya casi vamos a terminar nuestra exposición. Viendo entonces algunas características de las cuales hemos hablado que los invito a observar esta tabla.
en donde pues podemos ver los diferentes tipos de organizaciones. Sabemos muy bien que la organización alejada del equilibrio la planteó Stacy y que la organización en equilibrio y cerca del equilibrio es la que plantea las teorías clásicas. Aquí me hablan de sistemas, si nosotros estamos hablando de cercanos al equilibrio, el sistema va a ser estable. Todo lo contrario, alejado del mismo es inestable o potencialmente inestable. Y en las teorías iniciales clásicas se habla de procesos lineales, mientras que en las alejadas del equilibrio los procesos son no lineales, ya que hay fluctuaciones. Cuando hablamos del azar, lo fortuito, se toma en cuenta un azar benigno, el azar no es relevante, mientras que las organizaciones alejadas del equilibrio en sus estrategias toman el azar como aquel que puede decidir el desarrollo de la empresa, ya que se sale de la zona de confort y se tiende a realizar cambios, ¿ok? Y mientras tenemos entonces, si ustedes se dan cuenta aquí, abajo estamos hablando de teorías, de los tipos de teorías. Aquí tenemos la clásica con estas características y aquí tenemos la teoría emergente de la organización compleja, que es de lo cual trata nuestro primer recurso. Pues estas son las características en cuanto a tipo de organización, procesos característicos, intervención del azar, la evolución de la organización y el principio organizador. Muy bien, hemos visto como una especie de resumen, digámoslo así, de lo que hemos tratado. Y en mi caso, pues no me queda más que decirles a ustedes que ha sido un placer haber podido estar con ustedes durante todo este semestre. Les leo lo que coloqué. Gracias por permitirme ser parte de su formación para la excelencia, como es nuestro eslogan. Continúen adelante, muchachos, continúen. Y como siempre se los digo, los trato como colegas, ya que yo sé que el éxito forma parte de sus vidas. Feliz y bendecido final del semestre 2024-2. Espero de verdad, de todo corazón, que ustedes no culminen su semestre con todas sus asignaturas de manera exitosa. Y bueno, no me queda más que despedirlos y decirles que los aplaudo. Muchas gracias, muchísimas gracias por su intervención para conmigo durante todo este semestre y por haber cursado la materia. Gracias, gracias, infinitas gracias. Dios les bendiga en todo momento. Hasta pronto. Quedamos pendientes con la actividad número 2 y con las calificaciones. Que estén muy bien. Feliz tarde.